Recibamos a John Stonestreet con la plenaria Un diseño perfecto, una identidad que no cambia. How we doing? ¿Cómo estamos? Good. It's an honor to be with you. Es un honor estar con ustedes. And thank you so much for allowing us to be a part of this wonderful event. And what a wonderful place. Muchas gracias por permitirnos el poder ser parte de este maravilloso evento. Qué maravilloso lugar. I'm where you're at. Yo he estado donde ustedes están. I am a parent. Soy un padre. I have 4 little ones that I care deeply about. Tengo 4 pequeños que amo muchísimo. Only 3 of those 4 aren't little anymore. Solo 3 de ellos no son pequeñitos ya. I have 3 daughters and a son. Tengo 3 hijas y un hijo. My 3 daughters are 20, Mis 3 hijas son 20, 18, 18 and 16. y de 16 años. And do you know what those girls did? ¿Y saben lo que hicieron? For years, they got together Por años se reunían behind our back a nuestras espaldas and prayed that God would give them a little brother. y oraban para que Dios les diera un pequeño hermanito. My wife and I did not pray this, Mi esposa y yo no orábamos eso, but they did pero ella sí, for 6 years. por 6 años. And now we have a little boy. Y ahora tenemos un pequeño hijo. He's 8. Él tiene 8 años. And I want for my children what you want for your children. Y yo quiero para mis hijos lo que ustedes quieren para sus hijos. I want them to know God. Yo quiero que conozcan a Dios. I want them to love God. Yo quiero que amen a Dios. I want them to trust God. Yo quiero que confíen en Dios. I want them to know what life is all about. Yo quiero que aprendan de qué se trata precisamente la vida. And that would be hard enough Y nada sería muy duro if all we had to worry about si todo por lo que tuviéramos que preocuparnos was our kids' own sin nature. era solo su naturaleza pecaminosa. I remember when my oldest daughter was just 3 years old, Recuerdo cuando nuestra hija mayor solo tenía 3 años de edad and I was traveling and speaking somewhere away from home. y estaba viajando para hablar en algún lugar fuera de la casa. She went with my wife Ella fue con mi esposa to tuck her little sister into bed. para poder llevar a la pequeñita a la cama. And as she walked out of the room, Y al salir de la habitación, she leaned back in entonces se volvió inclinó hacia ella and said to her little sister, God will be with you tonight. God will be with you. y le dijo a su hermanita menor, Dios va a estar contigo esta noche, Dios va a estar contigo. It was very sweet. Fue muy dulce. But then she turned to my wife and said, Pero luego se volteó hacia mi esposa y le dijo, Mommy, I told Anna that God would be with her, mami, yo le dije a Ana que Dios iba a estar con ella and the other God will be with me. y el otro Dios va a estar conmigo. And I thought, oh no, Y yo dije, oh no, when did my daughter become a polytheist? ¿cuándo se convirtió mi hija en politeísta? But see, the thing is, Pero el punto es, all of us have something else to deal with todos nosotros tenemos algo con lo que lidiar as we're discipling our children al estar discipulando a nuestros and we're hijos. helping them know God Y les estamos ayudando a and conocer love a God Dios y a amar a Dios and trust God. y a confiar en Dios. It's the culture around us. Es la cultura a nuestro alrededor. It's more than just their own independent thinking. Es más que su mero pensamiento independiente. It's the culture in which we live, Es la cultura en la que vivimos, which pushes them in all kinds of ways away from God. que nos empuja de diversas formas para alejarnos de Dios. And that's why it's so Y important por eso es tan importante that we spend our time like we are this que weekend, nosotros podamos pasar nuestro tiempo como estamos pasando este fin de semana, thinking about the culture in which we live, pensando acerca de la cultura en la cual vivimos, analyzing the culture in which they live, analizando la cultura en la que vivimos, through the lens of a biblical worldview. a través de los lentes de una cosmovisión bíblica. It will help you disciple your children Y eso better. te va a ayudar a discipular mejor a tus hijos. But whenever Christians think and talk about culture, Pero cuando los cristianos se piensan y hablan acerca de la cultura, we need to think and talk about culture like we're Christians, necesitamos hablar de la cultura como cristianos que somos, because we are. porque lo somos. We need to think and talk about the things that are happening Necesitamos pensar y hablar acerca de lo que está sucediendo on a solid foundation. con un fundamento sólido, Because our culture doesn't have a solid foundation. porque nuestra cultura no tiene un fundamento sólido. It's moving very Se fast. está moviendo muy rápidamente. Have you noticed? ¿Lo han notado?
Is anybody else here a little dizzy ¿Está alguien aquí un poco medio entontado aquí? about how quickly things have changed? ¿De cuán rápido las cosas están cambiando? Things that were unthinkable just a generation ago Cosas que eran impensables hace tan solo una generación atrás are normal and unquestionable today. son normales y no se cuestionan en el día de hoy. As a parent, it feels very hard to keep up. Como un padre nos es difícil mantenernos al día. And so we need to start with the right foundation. Así que necesitamos comenzar con el fundamento apropiado. Most of our topics this weekend La mayoría de los temas que trataremos este fin de semana have to do with the area of sexuality. tienen que ver con el área de la sexualidad. And it's tempting, Y es tentador living downstream from the sexual revolution, vivir corriendo en esa corriente de la revolución sexual. is to think that the most important part of the sexual revolution Y es pensar que la parte más importante de la revolución sexual is what has changed morally. es lo que ha cambiado moralmente. Things that used to be considered wrong Cosas que se consideraban malas, are now considered right. ahora se consideran como correctas. And things that used to be considered right Cosas que antes se consideraban are now considered old-fashioned or even wrong. ahora son tenidas por algo fuera de moda o incorrectas. So there definitely has been a shift in our morality. Así que definitivamente ha habido un cambio en la moralidad. But that's not the most important thing that's happened to our culture. Pero eso no es lo más importante que ha pasado en nuestra cultura. Another way to say it is, Otra manera de decirlo es, the moral shift el cambio moral is the fruit, es el fruto, not the root. no la raíz. At the root of the most important changes in our culture En la raíz de los cambios más importantes en nuestra cultura is not a shift in what we think is right and wrong. no es un cambio de lo que nosotros creemos que está bien o mal. It's a shift in what we think it means to be human. Es un cambio en lo que nosotros pensamos que es ser un hombre o ser humano. We live in a world Vivimos en un mundo that's inflicted que está afectado with an identity crisis. con una crisis de identidad. We don't know what it means to be human. No sabemos lo que significa ser humano. We don't know who we are. No sabemos quiénes somos. And we can't understand the changes in our culture Y no podemos entender los cambios en la cultura unless we understand that. a menos que entendamos eso. That the most important changes are in what we mean by human. Que los cambios más importantes es en cuanto a lo que queremos decir por un ser humano. And as Christians looking at the culture, Y como cristianos, viendo la cultura, we need to start necesitamos comenzar by defining what it means to be human. definiendo qué significa ser hombre. And I've got good news. Y yo les tengo buenas noticias. Well, it's not my good news. Bueno, no son mías. The Bible has good news. La Biblia tiene buenas noticias. Amen? Amén. And part of that good Y news parte de esas buenas noticias is not just what we know no es solo lo que nosotros sabemos about what Jesus Christ has done to bring us new life. acerca de lo que Jesús ha hecho para traer nueva vida. There's some really good news in the Bible Hay verdaderamente buenas noticias en la Biblia that starts in the very first section. que comienzan en la primera sección de ella, In the beginning. en el principio. In other words, En otras palabras, the Bible la Biblia has the best news about what it means to be human. tiene las mejores noticias acerca de lo que significa ser hombre. Another way to say this is, Otra manera de decirlo in the whole marketplace of ideas es que en el mercado de las ideas and all the different y philosophies, de todas las diferentes filosofías, all the different religions, todas las diferentes religiones, all the different worldviews, todas las diferentes cosmovisiones, Christianity has no rival el cristianismo no tiene rivales in what it says about what it means to be en lo human. que dice acerca de lo que significa ser hombre. Now, most Christians know the punchline. La mayoría de los cristianos conocen la línea o la declaración correcta. In other words, En otras palabras, if we went from church to church to church si nosotros fuéramos de iglesia en iglesia en iglesia and we said, hey, fill in the blank. y nosotros dijéramos, llena el espacio en blanco. Everyone, Christians are made in the... Los cristianos están hechos a... Christians believe that humans are made in the... Los cristianos creen que están hechos a la... Most people know the answer. La mayoría de las personas saben la respuesta. You know the answer. Ustedes saben la respuesta. Every single person is made in the... Cada persona en singular está hecha a la... But I think Pero yo creo if we went from church to church to church que si fuéramos de iglesia en iglesia en iglesia and we said, what is the image of God? y nos preguntaran qué es la imagen de Dios, And what is it?
¿Qué es? What does it mean? ¿Qué significa? How is the world different? ¿Cómo es el mundo diferente? Because humans are made in the image of God. Porque los hombres están hechos a la imagen de Dios. How is the world different because this is true and all the other ideas about what it means to be human aren't? ¿Cuál es la diferencia si esto que se dice, que esto de la imagen es verdad y todo lo otro que se dice no lo es? I'm not sure most of us would be able to answer. Yo no estoy seguro que todos nosotros estemos preparados para responderlo. And we used to live in a culture Y nosotros solíamos vivir en una cultura, where we used to live in a culture solíamos vivir en una cultura where we could just kind of take it for granted, donde nosotros simplemente dábamos las cosas por sentadas, even with our children, aún con respecto a nuestros hijos. but not anymore. Pero ya no es así. In the age of LGBTQ. En la era del LGBTQ, Yeah, yes. In the age of AI. en la era de la inteligencia artificial, In the age of entertainment and media culture. en la era del entretenimiento y de la cultura de los medios de comunicación, You cannot assume anything. ya no puedes asumir You nada. cannot assume that your children understand Ya no puedes asumir que tus hijos entienden who they are quiénes ellos son, as made in the image of God. como criaturas hechas a imagen de Dios. So let's jump in. Así que vamos a saltar. First, I'm going to give 3 reasons Primero les voy a dar 3 razones why the image of God is such an incredibly significant idea. de por qué la imagen de Dios es una idea tan significativa. Number 1, Número 1, it's probably the most consequential idea in all of human history. es probablemente la idea más importante en toda la historia humana. And by consequential, what I mean Y is, por importante o consecuente, lo que quiero decir es when this idea entered the human story, que cuando esta idea entra a la historia humana, it changed everything. cambia todo. It flipped the world upside down. Voltea el mundo de cabeza. But you don't have to listen to me. Pero no me tienes que escuchar a mí. Let me give you a couple examples from history. Permítanme darle un par de ejemplos de la historia. This may mean nothing to you. Esto puede que no signifique nada para But ustedes, this year pero este año is the 250th birthday of America. es el aniversario 250 de los Estados Unidos. More specifically, Más específicamente, it's the 250th anniversary of a very important document in the United States. es el aniversario 250 de un documento muy importante en los Estados Unidos. Do you know what it is? ¿Saben cuál es? What is it? ¿Qué es? The Declaration of La Independence. Declaración de la Independencia. And it's interesting because I found Y es interesante porque lo que encontré that many people that are not from the United es States que muchas personas que no son de los Estados Unidos are still familiar with the most important line in the Declaration of Independence. todavía son personas que están familiarizadas con la línea más importante de la Declaración de la Independencia. Are you familiar with it? ¿Están familiarizados con ella? Maybe. Quizás. It goes like this. Dice lo siguiente. We hold these truths Nosotros abrazamos estas verdades to be self-evident como autoevidentes that all men are created equal. de que todos los hombres son creados iguales. We hold these truths Nosotros abrazamos estas verdades to be self-evident de que son autoevidentes that all men are de created que equal. todos los hombres son creados iguales. It changed everything. Eso cambia todo. It was a profound line. Era una línea, una declaración profunda. It certainly set the trajectory of our nation. Ciertamente marcó la trayectoria de nuestra nación. But I've been thinking a lot about it. Pero he estado pensando mucho sobre eso. Not just as an American, No solo como un estadounidense, but just looking at the line itself. sino viendo la declaración en sí misma. Is it self-evident that we're equal? ¿Es autoevidente que somos realmente iguales? Awkward pause. Hay una pausa media extraña aquí. Take a moment. Piensen un rato. Look around the room. Miren en el salón. Look at each other. Mírense unos a otros. I mean, really look at each other. Realmente mirándose unos a otros. Make each other feel really uncomfortable. Haciéndole sentir al otro raro. Just look around. Miren, miren. Is the first thing that comes to mind? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Hey, we're all the same. ¡Hey, estamos iguales! No. No. You look around. Tú miras a tu alrededor Some are tall. y algunos son altos, Some are small. otros son pequeños, Some have this skin color. otros tienen este color de piel. Most of you do not. La mayoría de ustedes no. Some of us are old. Algunos de nosotros somos viejos, Some of us are young. otros somos jóvenes, Some of us are really fit. algunos estamos en forma, Some of us not. algunos de nosotros no. It wasn't that funny. Eso no es gracioso.
We're all different. Todos somos diferentes. What could that possibly mean that it's self-evident ¿Qué podría significar el que eso es algo autoevidente? that we're all equal? De que todos somos iguales. It can't be based on any characteristic on the outside No puede ser algo marcado en las características externas que tenemos. because there is no characteristic we all share on the outside. Porque de esas características externas no compartimos todas ninguno de nosotros. It's got to be based on something we share intrinsically. Tiene que ser algo que compartimos, pero que está en el interior. And there's only one religion, Y solamente hay una religión, one worldview, una cosmovisión, one philosophy una filosofía that gives us what that is. que nos da lo que eso es. It's the Judeo-Christian vision of the world, Es la visión judio-cristiana del and mundo. specifically what it says about human Y beings, específicamente lo que dice acerca de los seres humanos, that we're made in the image of God. que fuimos hechos a la imagen de Dios. You don't have to take my word for it. No tienes que tomar mis palabras por eso. Atheists will often acknowledge the same thing. Los ateístas, los ateos muchas veces van a reconocer lo mismo. One of the greatest atheists in all of human history, Uno de los más grandes ateos en toda la historia humana, the German philosopher Friedrich Nietzsche. el filósofo alemán, German, German. alemán Friedrich Nietzsche. Yeah, he's known for saying God is dead. Él es conocido por haber dicho Dios está muerto. He also said Él también that the dijo whole idea of human dignity, que toda la idea de la dignidad humana, that even the weak, de que aún los débiles, poor, los pobres, the sick, los enfermos, the elderly, los ancianos, the infirmed, los debilitados, have human dignity, tienen dignidad humana. belongs to Christianity. Y eso pertenece a esa idea del cristianismo. He didn't think it was a good idea, Él no pensaba que era una buena idea, but he acknowledged pero reconoció that human dignity came from Christianity. que la dignidad humana venía del cristianismo. More recently, Más recientemente, there's a French philosopher, hay un filósofo francés contemporary, modern day, contemporáneo de la actualidad, named Luc Ferry. llamado Luc Ferry. He wrote a book called A Brief History of Thought. Él escribió un libro que se llama Una historia breve del pensamiento. In this book, En este libro, he traces the evolution of ideas, él rastrea la evolución de las ideas, especially those ideas that shape the Western world. especialmente las ideas que le dieron forma al mundo occidental. And he has a whole chapter on Christianity in that book. Y tiene todo un capítulo para hablar acerca de esto, del cristianismo en ese libro. And his atheist friends Y sus amigos ateos gave him a hard time. le hicieron pasar un momento They malo criticized him porque lo criticaron. because they said Christianity is a religion, not a philosophy. Porque ellos le dijeron el cristianismo es una religión, no una filosofía. You shouldn't put Christianity in a book of No philosophy. debes poner el cristianismo en un libro de filosofía. But he said, I had to. Pero él dijo, yo tenía que And hacerlo. listen to how he put it. Y miren lo que dijo. Christianity, he said, El cristianismo, dijo él, was to introduce the notion es para introducir la idea that humans were equal de que los seres humanos son iguales in dignity, en dignidad. not on the outside, No en el exterior, but something we share on the. sino algo que compartimos. And he goes on. Y después siguió diciendo. And he said it was an idea that was unprecedented in human Y history. dijo que era una idea sin precedentes en la historia And it de la was humanidad. to that idea Y fue con respecto a esa idea that the world owed its entire democratic inheritance. que el mundo le debe toda esa herencia democrática que Now, tiene. what idea in the Christian worldview ¿Y qué idea de la cosmovisión cristiana can ground equality, va a enraizar esa igualdad gives us a source for dignity, y nos da esa fuente de dignidad? whether we can walk or whether we can't, Ya sea que podamos caminar o que no podamos hacerlo. whether we're white or whether we're not, Sea que seamos blancos o que no lo seamos. whether we're young or whether we're old. Sea que seamos jóvenes o que seamos viejos. In all of human history, En toda la historia de la it's humanidad only the idea of the image of God. es solo la idea de la imagen de Dios. More recently, Tom Holland, Más recientemente, Tom Holland, the British historian, el historiador británico, not the actor in Spider-Man, no el actor de El Hombre Araña, has written about this as well. escribió acerca de esto And también. he points to things like hospitals Y él señala cosas como los hospitales and charity
y el mundo de la caridad. Today, we argue over how to best help the poor. Ahora nosotros argumentamos acerca de cuál es la mejor manera de ayudar a los pobres. For most of human history, Pues en la mayor parte de la historia de la humanidad, they argued about whether to help the poor. ellos se preguntaban si debían ayudar a los pobres. Where does the idea come from? ¿De dónde viene la idea Christianity. del cristianismo? And it comes specifically from the idea that every human is made in Y the image viene of God. específicamente de la idea de que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Number 2, En segundo lugar, número 2, you should know the image of God deben conocer la imagen de Dios because it is a critical lens by which you can understand our culture. porque es un lente crítico por el cual nosotros podemos entender la cultura. I already said much of this, so I'll make it quick. Ya yo dije parte de esto, de manera que lo voy a decir ahora más rápidamente. I could ask you just now, Podía preguntarles ahora, just to throw out the crises in our culture, simplemente para sacar a luz la crisis de nuestra cultura. the issues that you face as a parent, Los temas que ustedes están confrontando como padres. the issues that your child faces as a student, Los temas que sus hijos están confrontando como estudiantes. the issues that trouble your government. Los temas que perturban al gobierno. I know you don't have very many of issues that trouble you. We have a lot. Yo sé que ustedes no tienen tantos temas que le perturban, pero nosotros tenemos muchos. And I could have you just name them. Y eso pudiera simplemente quedarnos mencionando. And my guess is Y lo que yo sugiero almost all of those issues would be a confusion about identity. es que todos esos temas serían algo de la confusión en cuanto a la identidad. It would be a confusion about what it means to be human. Sería toda una confusión acerca de lo que significa ser un ser humano. We just went through in the United States Nosotros acabamos de pasar en los Estados Unidos one of the most bizarre chapters of American history. por uno de los capítulos más locos de toda la historia norteamericana. We're not fully on the other side yet, Todavía no hemos llegado al otro lado, but we're in a different place than we were just 3 years ago, pero estamos en un lugar distinto a como estábamos tan solo hace 3 años, where we rejected, donde nosotros rechazamos, denied, negamos observable, de lo observable. biological, Can you finish the idea? biological categories. Las categorías biológicas y de verdad. We put boys Pusimos a los muchachos varones on girls' sports teams en los equipos deportivos femeninos and in locker rooms y en los lugares donde ellos se cambian and in bathrooms, y en los baños and we called it justice. y llamamos a eso justicia. We lost our minds. Nosotros simplemente perdimos la cabeza. But even worse, Pero peor aún, we gave them irreversible medication. les dimos medicinas irreversibles. Some, Algunas we made them infertile permanently. de ellos los hicimos que se fueran no fértiles permanentemente. Le produjimos infertilidad When permanentemente. they were 13 Cuando tenían 13 años, 14, 14 años, 15. 15 años. years old. It's unbelievable. Es increíble. We'll look back at this time and be ashamed. Nosotros vamos a mirar atrás a esa época, a esta época y vamos a estar avergonzados. How could you be so confused? ¿Cómo podemos estar tan confundidos? How could a group of people ¿Cómo pudo un grupo de personas amputate perfectly healthy body parts amputar partes perfectamente sanas del cuerpo and call it healthcare? y llamarlo cuidado de salud? That's what we did. Eso fue lo que hicimos. How did we do it? ¿Cómo lo hicimos? It's a confusion of identity. Es una confusión en cuanto a la identidad. We need to know what it means to be human. Necesitamos saber qué significa ser un ser humano. Number 3, En tercer lugar, we need to know the image of God, necesitamos conocer la imagen de Dios. not just because of how important it's been in human history No solo por lo importante que ha sido en la historia de la humanidad, or how important it is to understand our culture, o qué tan importante es para poder entender la cultura, but because it is a central idea to the biblical story. sino porque es una idea central de la historia bíblica. We are introduced to the image of God in the very first chapter, Se nos introduce a la imagen de Dios desde los primeros capítulos. and the renewal, Y la renovación, restoration, la restauración, resurrection, la resurrección, redemption, la redención, la reconciliation reconciliación that Christ brought que Cristo trajo was to human beings fue a seres humanos. as a way to bring restoration to all things. Como una manera de traer restauración a todas las cosas. So from the beginning, Así que desde el principio to the end of the Bible, hasta el final de la Biblia,
We have the image of God. Tenemos la imagen de Dios. And it's critical to understand the work of Jesus Christ. Y es crítico que entendamos la obra de Cristo Jesús. Now, theologians Los teólogos and philosophers y los filósofos have talked about the image of God han hablado acerca de la imagen de Dios in three primary ways. en tres formas primarias. And I want to walk through those three Y ways yo quisiera repasar esas tres maneras. because it'll help us understand what we mean by the image of God. Porque nos va a ayudar a entender qué es lo que queremos decir por imagen de Dios. One way that people talk about the image of God Una forma en que las personas hablan de la imagen de Dios is in a functional way. es de una manera funcional. In other words, En otras palabras, humans los can, humanos can do things that God can do. pueden hacer cosas que Dios no puede hacer. Humans are more like God in how we behave Los seres humanos son más como Dios en cómo nos comportamos than like animals, que como animales. right? What do humans do? ¿Qué es lo que hacen los seres humanos? We think about eternity. Nosotros pensamos en la We have big eternidad. ideas. Tenemos grandes ideas. What do animals do? ¿Qué hacen los animales? They eat, Ellos comen, they sleep, ellos duermen, they look for a mate. ellos buscan compañera. That sounds like college students. Eso parece como estudiantes universitarios. But humans Pero los seres humanos also ask questions like, también se hacen preguntas como, where did I come from? ¿de dónde yo vine? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? What happens when I die? ¿Qué pasa cuando Right? muera? Humans create. Los seres humanos crean, Animals eat. los animales comen, Humans decorate their food. los seres humanos decoran la Right? comida, ¿no? Squirrel. I don't know if you have squirrel. Yo no sé si tienen You ardilla have aquí. squirrels? No. Birds Las aves have apartments. tienen apartamentos. Humans, Los seres humanos, we put pictures on the wall. nosotros ponemos fotos en la pared. See what I mean? ¿Ven lo que- o cuadros. So a lot of times, Muchas veces theologians will talk about the image of God los teólogos piensan en la imagen de Dios as if it's what we do. como si fuera lo que nosotros hacemos. And it's true. We do things differently than animals. Y es cierto, nosotros hacemos cosas de manera diferente a los animales. We should do things differently than animals. Nosotros deberíamos hacer las cosas diferentes a los animales. Not all of us do, No todos lo hacemos, but we were made to act more like God than like animals. pero fuimos hechos a actuar más como Dios que como los animales. I think the image of God Yo creo que la imagen de Dios explains explica why we do these things. por qué hacemos estas cosas. But there are humans Pero hay seres humanos who are unable to reason que no son capaces de razonar because they're infants, porque son infantes or perhaps they're in a coma. o quizás están en coma, Perhaps they have some level of dementia. quizás tienen cierto nivel de demencia, Do they lose their dignity? perdieron su dignidad, Do they lose their value? perdieron su valor, Absolutely not. absolutamente no. So while the image of God explains why we can reason and be ¿Y creative, por qué la imagen de Dios explica por qué nosotros podemos razonar y ser creativos? the image of God is not just reason and being creative. La imagen de Dios no es simplemente razonar y ser creativos. That's where the biblical story comes in. Es ahí donde entra la historia bíblica. And that's the second way that theologians have talked about the image of Y God. esa es la segunda manera en que los teólogos han hablado de la imagen de Is Dios. the way that the Bible talks about the image of Es la God. forma en que la Biblia habla de la imagen de Dios. This isn't just about what we can do, No se trata solo de lo que podemos hacer, it's the role that we play in the created order. es el rol que podemos cumplir en el orden de la creación. There's a hierarchy to the created order. Hay una jerarquía en el orden de la creación. At the top of the hierarchy is, Y en el tope de la lista de esa jerarquía, where does the Bible begin? ¿dónde comienza la Biblia? In the beginning, En el principio God. creó Dios. That tells us an awful lot, by the way. Eso nos dice mucho de paso. C.S. Lewis C.S. Lewis was asked what the most important philosophical concept of all time se was. le preguntó cuál era el pensamiento o el concepto filosófico más importante de todos los tiempos. And he said, in the beginning, God. Y él dijo, en el principio Dios. Because if that's true, Porque si eso es verdad, then everything that follows is different. entonces todo lo que sigue es diferente. If that's false, Si eso es falso, everything that follows is different. todo lo que sigue es diferente. So God is at the top of the hierarchy. Así que Dios está en el tope de la jerarquía And he puts humans in a particular place y coloca a los hombres en un lugar en particular to play a particular role. para cumplir un papel particular. And if you have your Bibles Y si ustedes tienen sus Biblias or your smartphones with Bibles, o sus teléfonos con Biblias, go to Genesis chapter 1. vayan a Génesis capítulo 1.
Verse 1, in the beginning, Versículo 1, en el principio, God created the heavens and the earth. Dios creó los cielos y la tierra. Verse 2, Versículo 2, the earth la tierra was two things. It says. estaba, dice dos cosas de la tierra. It was formless Estaba sin orden and it was y estaba void. vacía. Another word for void is empty. Otra palabra es que no tenía nada. If you're God, Si tú eres Dios, you're in charge, tú estás a it's your cargo world, en tu mundo and you have something formless and empty, y tú tienes algo vacío y sin forma, what are you going to do? ¿qué vas a hacer? You're going to fill it, Vas a llenarlo and you're going to y vas a form it. formarlo. And that's what shapes the narrative of the first chapter of Y Genesis. eso es que da forma a la narración del primer capítulo de Génesis. By creating the world Al crear el mundo, the way that he does, en la manera en que lo hizo, God fills the emptiness Dios llena el vacío and he forms the formlessness. y Él le da forma a lo que no tenía forma. You see this in the very next verse. Y lo pueden ver en eso en el mismo versículo siguiente. Verse 3, God said, Versículo 3, Dios dice, let there be, sea que Light. la luz. and the empty darkness is filled with light. Y entonces esa oscuridad que estaba allí ves llenada por la luz. And what does he do with the light? ¿Y qué hace con la luz? He separates it from the darkness, La separa de las and he tinieblas separates the night from the y day. separa la noche del día. When you start separating it, you're forming it. Cuando tú comienzas a hacer esa separación, estás dando And this forma. goes on for all the rest of the Y eso creation days. sigue a lo largo de todo el día de la creación. The waters are filled with fish, Las aguas son llenadas de peces and the fish are divided into their own kind. y los peces cada uno está dividido por su especie. And the lower waters are separated from the upper waters. Y las aguas de arriba están separadas. Excuse me. Oh, you good? Can you help me? Yes. What do you want me to do? At the earpiece it failed somehow. Oh, the earpiece failed. Oh, is it on? No, it's not on. Does this go off? Oh, the earpiece, the blue thing? Oh, here it is. Okay, It's sorry. in my pocket. I Estaba didn't en mi know what he was bolsillo. talking about. I need a translator for my translator. Okay, you go ahead. Are we good? Yeah. Where were we? Oh, the lower waters from the upper waters. Separó I was, las aguas de arriba de las aguas de abajo. I was just about to tell you Iba a decirles that I have no idea what that means, que yo no tengo idea de qué significa eso. but it's in there, so I believe it. Pero está ahí en Génesis, yo lo creo. But the dry ground Pero la tierra seca is filled with living creatures, está llena de seres and the vivientes. living creatures are separated. Y los seres vivientes también son separados. So God is filling and forming, Así que Dios está dando forma y llenando and forming and filling. y formando. How does he do it? ¿Cómo lo hace? What does God use to create? ¿Qué usó Dios para crear? He uses his word. Usa su palabra. He says it and it happens. Lo dice y ocurre. What does that say about God? ¿Qué dice eso acerca de Dios? Some of you might be like this. Algunos de ustedes pueden ser como esto. Who here has a lot of kids? ¿Quién aquí tiene muchos hijos? A lot. Muchos. 4. 4, We got some 4. Any 6? 6. Nobody? ¿Nadie? Yeah, 6? A 6. Does it ever get crazy in your house? ¿Se pone a veces la situación Yes. media loca en la casa? So my guess is, Lo que yo pienso es, just looking at you, simplemente mirándote, you can walk into the craziness puedes entrar a la locura and say, hush. y decir calma. And all the kids immediately obey. Y todos los niños simplemente obedecen. Is that how it happens? ¿Es así que sucede? Yeah. What does that say about him? ¿Qué dice eso acerca de él? He's scary. Tiene miedo. No, it says he's in charge. Él dice, él está a cargo. That's where the Bible begins. Y ahí es donde comienza la Biblia. 2 things to know about God. Dos cosas que debemos conocer acerca de Dios. He exists Él existe and he's in charge. y él está a cargo. That's it. Eso es. The whole story of the Bible Ahí está la historia de la Biblia. is built on those two Se premises. edifica sobre esas dos premisas. There is a God Hay un Dios and he's in charge. y él está a cargo. There's an S word in English, I don't know, for this concept of being Sovereign. sovereignty. Hay una palabra que comienza con S para este término. Yeah, it means God's the ruler. Significa que Dios es el que gobierna, soberano. And God says, Y Dios dice, let there be. sea tal cosa. And it was so. Y fue así. And then God sees what he makes Y luego Dios ve lo que hizo and he says it's good. y él dice, es bueno. Let there be. Sea. It was so. Y fue así. It was good. Sea, fue bueno. Let there be. Fue bueno. And it was Sea, so. fue And bueno. it was good. Day Sea. 1, day 2, day Día 3. 1, día 2, día 3. All the way through.
todo a lo largo de la creación. Now, that rhythm is really important Ese ritmo es importante. because the first people that are going to receive this story as the story of the world, Porque las primeras personas que iban a recibir esta historia como la historia del mundo, Adam and Eve lived it, Adán y Eva lo vivieron. but the first people who are going to hear it Pero las primeras personas que iban In a this escucharlo de esa forma is the Israelites. eran los israelitas. And the Israelites have just been freed by God from Egypt. Y los israelitas acababan de ser liberados de la esclavitud en Egipto. In Egypt, they learned that there were many gods. Y en Egipto aprendieron que habían muchos dioses. God begins by giving them a new Y theology. Dios comienza dándoles una nueva teología. If you believe in many gods, Si ustedes creen en muchos you dioses, believe that the world's a chaotic place ustedes van a creer que el mundo es un lugar caótico, where you have to appease this God for this donde tienen que aplacar a este Dios por esto and that God for y that, aquel otro Dios por aquello, and there's no order, y no hay orden, no consistency. no hay consistencia. That's not how Genesis is described. No es como lo describe Génesis, The orderliness. en el orden Let que there hay. be. Sea, It was so. y fue así, And it was good. y fue bueno. And the Israelites are going to learn this Y story los israelitas iban a aprender esa historia as an oral society. como una sociedad oral. That means it's repetitive. Eso significa que es algo repetitivo. They're going to repeat it and say it out loud Van a repetir esa historia, a decirla en voz alta and memorize it. y a memorizarla. And those repetitions Y esas repeticiones help memorize. les ayudó a memorizarlo. So day 1, Así que día 1, day 2, día 2, day 3, día all 3, the way to day 6. todo hasta el día 6. Let there be. Sea And it was so. y fue así. And it was Y good. fue bueno. Until you get to day 6. Hasta que tú llegas al día número 6. Suddenly the language De changes. repente el lenguaje cambia. God doesn't say let there be Dios no dice sea a man and poof there's un Adam. hombre y aparece simplemente Adán. He says let us make. Él dice hagamos. Who's al hombre. us? ¿Quiénes somos nosotros? Who's us? ¿Quiénes somos ese nosotros? This is going to be important later. Esto va a ser importante más adelante. It's a reference to the Trinity in the Old Testament. Es una referencia a la Trinidad en el Antiguo Testamento. God the Father, God the Son, God the Dios el Spirit Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. conferring together En conferencia unos con otros. in a way that we don't see En una manera que nosotros no vemos with the rest of con el creation. resto de la creación. And then Y luego, God doesn't just say let us make man in our image. Dios no dice simplemente vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. The text tells us El texto nos dice that he forms man out of the depth que of Él the ground. forma al hombre del polvo de la tierra. That's physical. Eso es físico. And then he breathes the breath of Y life. luego sopló aliento de vida. That's spiritual. Eso es espiritual. And man becomes a living soul. Y el hombre vino a ser un ser viviente. It's an amazing, he crafts him. Es simplemente, Él lo formó, He designs him. lo diseñó. He got his hands dirty Él se ensució las manos to create humans in his para image. crear al hombre a su imagen. And then he looks at what he had Y made. luego ve lo que hizo And he said, it is y dijo very good. que es bueno en gran The manera. language changes El again lenguaje cambia una vez más. from let there be Desea to let us make. a hagamos. From it was so De y fue así to God formed. a Dios formando. From it's good Y de es bueno to it's very good. a es bueno en gran manera. Who are the first people that are hearing this? ¿Quiénes son los primeros en escuchar esto? The Israelites. Los israelitas. They had spent 500 years in Egypt Ellos pasaron 500 años en Egipto being told diciéndoles that there were many gods. que había muchos dioses And God gives them a new y theology. Dios les da una nueva teología. Being told that the world is a chaotic place. Ya les habían dicho que el mundo era un lugar caótico And God gives them a new y cosmology. Dios les da una nueva cosmología. What did they learn about themselves in Egypt? ¿Qué aprendieron ellos de sí mismos en Egipto? For 400 years, they had been told that they were slaves. Por 400 años se les dijo que eran esclavos. See, you and I, Tú y yo, we've read Genesis 1 nosotros leemos Génesis 1 many times. muchas veces. So many times, in fact, Tantas veces that we're probably bored with it. que probablemente hasta nos aburrimos. But if you've just spent 400 years Pero si tú pasas 400 años being told that you're a slave, diciéndote que tú eres un esclavo and now you're getting a new story, y ahora tú estás recibiendo una nueva historia, in fact, where does the story go next? es más, pensemos, ¿cómo sigue la historia? By the way, I'm in Genesis chapter 1, verse 26. Y de hecho, yo estoy en Génesis capítulo 1, versículo 26. And God said, Y Dios dice, let us make man hagamos al hombre in our image, a nuestra imagen, after our likeness. conforme a nuestra semejanza. What's the very next phrase? ¿Cuál es la próxima frase? I can't understand them.
What are they saying? Me either. You either. ¿Qué What is the es lo very que están next phrase? diciendo? Let us make man Hagamos al hombre in our image, a nuestra imagen, after our likeness, conforme a nuestra semejanza, and let them y hagamos que let them rule. let them rule. Does that sound familiar? ¿Les suena algo familiar Hold eso? on. What was the problem in Genesis 1? ¿Cuál era el problema Verse en Génesis 2. 1, versículo 2? The earth was La tierra estaba formless. vacía y sin forma. How did God form it and fill it? ¿Cómo la formó y la Speaking llenó Dios? Hablando as a ruler. como un gobernador, Then he gobernante. creates humans Y él crea a los hombres in his image, a su imagen. and he says, Y él let dice them que ellos entonces rule. sojuzguen o gobiernen. This is why Y esta es la razón humans have dignity, por la cual los seres humanos tienen dignidad. because God created everything. Porque Dios hizo todas las But cosas. only one thing Pero solamente una cosa, did he toss the keys to. solamente a una de esas cosas le dio las llaves. Only one A solo uno de ellos. rules. Y gobierna. In fact, it's great what it means to rule, right? You still in verse 26? Y todavía están en el versículo 26. ¿Saben? Hay más acerca de esto. Let us make man in our image, Hagamos al hombre a nuestra imagen, after our likeness, según nuestra semejanza, and let them rule que se juzguen y gobiernen over the fish of the sea, the sobre los birds peces of de the la air, tierra, del mar, las and aves over every del creeping thing aire, across the sobre face of todas the las earth. cosas que se arrastran sobre la tierra. You see the hierarchy there. ¿Ven la jerarquía allí? And it's fascinating, by the way, before, let me say this. Es Verse fascinante. 27, just quickly. En el versículo 27, rápidamente hablando, This is beautiful. esto es hermoso. Before we know Eve's name, Antes de nosotros conocer el nombre de Eva, we know that Eve is made in the image of God too. nosotros también sabemos que ella fue hecha a la imagen de Dios. Male and Varón female, y hembra he created los creó them. Dios. Isn't that beautiful? ¿No es hermoso? Genesis chapter 2 Génesis capítulo 2 is going to give us an up close and personal nos se va a dar una visión un poco más cercana y personal of this creation of image bearers in two kinds. de esta creación y de estas personas que tienen la imagen de Dios de dos maneras. Because being physical, Porque ser físico, remember God formed recuerden, Dios formó out of the dust of the ground. del polvo de la tierra. He pulls the rib out of man. Él tomó la costilla de Physical. parte del hombre, es algo físico. Image bearers come in two O sea, types, las imágenes de Dios vienen con dos tipos, male varón and female. y hembra. And that's going to be the foundation Y eso va a ser el fundamento for marriage para el matrimonio and y family. para la familia. And why is marriage there? ¿Y por qué está el matrimonio ahí? So that the human project can continue. Para que el proyecto humano pueda continuar. So that Adam Así Adán can fulfill puede llenar, the job puede cumplir el trabajo that God had given him to que do, Dios le había asignado a hacer. which is what we read in 28. Que es lo que nosotros leemos en el versículo 28. So God blessed them Y Dios los bendijo and said, y les dijo, be fruitful, sed fecundos multiply, y multiplicaos. ¿Y qué? Fill the earth. Y llenad la tierra and y subdue it. sojuzgadla. Remember the problem? ¿Recuerdan el problema? The earth was La formless tierra estaba sin forma and empty. y vacía. God filled it Dios la llenó and he formed y le it. dio forma. Then he created humans Luego in his image, creó a los seres humanos a su imagen. put them in charge, Los puso a cargo and told them y les dijo to fill it que llenaran and to y que form it. y le dieran forma. Sneak preview, Un vistazo, un preview de lo que veremos después. this is why Esta es la razón por la cual in Genesis 2, en Génesis 2, before sin, antes del pecado, God says Dios dice something's not good. algo no está bien. Adam is, Adán estaba Alone. solo. why is it not good? ¿Por qué eso no es bueno? Not because he's lonely, No porque está solo en sí, but because he can't do what he was created to sino do. porque no puede hacer aquello para lo cual había sido creado. The confusion about La sexuality, confusión acerca de la the sexualidad, confusion about la family, confusión acerca de la the familia, confusion about male la and female confusión acerca de lo que es ser un varón y hembra, is more than just a moral confusion. es más que una confusión moral. It is a confusion at the deepest level of who we are. Es una confusión en el punto más profundo de lo que son. And as Christians, we have this good Y news. como cristianos tenemos estas buenas noticias.
We were made Nosotros fuimos hechos to image God para hacer imágenes de Dios, by doing what God does haciendo lo que Dios hace and ruling in God's y place, gobernando en lugar de Dios, filling llenando and forming. y formando. Now the word in verse 28 Ahora la palabra en el versículo 28 is subdue. significa sojuzgar, There are, someter. there are two ways to subdue. Hay dos maneras de someter. One is how you subdue a cockroach. Una es como quizás tú sometes una cucaracha. How do you subdue a ¿Cómo tú cockroach? sometes una cucaracha? And what are you trying to do? ¿Qué estás tratando de hacer? Kill it. Matarla. That's not Eso no es how you subdue a garden la manera en que tú sometes o sojuzgas un huerto or a child, o a un niño. right? ¿No es así? You don't try to kill it, No tratas de matarlo, you try to shape it. tratas de darle forma. You try not to make it, you try not to kill it, Tratas de no matarlo, you want it to be alive, sino que tú quieres que esté vivo to flourish. para que florezca That's de this frutos. word. Esta es la palabra That's que se the word usa. in Genesis Esa es 1. la palabra en Génesis 1. God made the world beautiful Dios hizo el mundo hermoso and diverse y diverso and big, y grande and he threw the keys to Adam, y le dio las llaves a Adán gave Adam Eve, y le dio a Adán y a Eva and now said, do the thing with the whole world. y ahora le dicen hagan eso con todo el mundo. What a big, beautiful vision of what it means to be human. Qué visión tan maravillosa de lo que significa ser humano. Isn't that incredible? ¿No es eso increíble? Listen, Escuchen, all the other philosophies, todas las demás filosofías, humans are playthings of the gods. los seres humanos son objetos de juego de los And dioses. so many other political philosophies, Y en muchas otras filosofías políticas, the rich are valuable los ricos son valiosos and the poor are not. y los pobres no lo son. The people of this ethnicity are good ones, Las personas de esta etnia sí son buenos and the rest are just animals. y el resto son simplemente animales. Christianity levels the playing El field cristianismo pone a todos en un mismo nivel because porque it gives us this fundamental identity nos da esta identidad fundamental of who we are as de made in the image of quiénes God. somos como criaturas hechas a imagen de Dios. And as we go through the biblical story, Y al seguir avanzando en la historia bíblica, we know that after the creation comes the fall. sabemos que después de la creación viene la caída. Human sin Los seres humanos pecan. not only separates us from God, El pecado no nos separa solamente de Dios, but it leads to a problem, a curse in the whole creation. sino que también eso conduce a un problema, a una maldición sobre toda la creación. It's really incredible Es realmente increíble that even in the chapter about the fall, que aún en el capítulo acerca de la caída, we see how important humans are to the whole story. nosotros vemos cuán importantes los seres humanos son para toda la historia. If a giraffe Si es una jirafa, had eaten of the tree of the knowledge of good and evil, hubiera comido del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, not a big deal. no, nada hubiera pasado. But the image bearer did. Pero lo hizo quien estaba hecho a imagen de Dios. And Paul's going to say later in Romans Y Pablo luego va a decir más adelante en Romanos that the whole creation is crying que out. toda la creación gime. In other words, En otras palabras, human sin los seres humanos pecaron not only breaks humans, y eso no solamente quebranta al hombre en sí, human sin sino que el pecado humano breaks the creation. también quebranta la It creación, breaks the world. quebranta al mundo. But this is the good news, right? Pero estas son las buenas nuevas. Have you ever noticed ¿Han notado the words in the New Testament las palabras en el Nuevo Testamento that are words like this? que son palabras como estas? Redemption, Redención, renewal, renovación, restoration, restauración, resurrection. resurrección. My favorite in 2 Corinthians 5, Mi favorita en 2 reconciliation. Corintios 5, reconciliación. Yeah. All these are words Todas estas palabras that are again words. son palabras de como volver a la vida, de Right. volver a hacer algo nuevo. They're return words. Son un regreso a algo. Something was the way it was, Era una manera como era antes and it's gone. Something's gone wrong. y algo se pasó, algo malo pasó. And if the story is redeemed, Y si la historia es redimida, then it's made new again. entonces vuelve a ser hecha nueva de nuevo. It's essential to understand Es esencial que entendamos that this is the kind of words que este es el tipo de palabras that the Bible uses to talk about que salvation. la Biblia usa para hablar acerca de la salvación. Remember when God created human beings, Recuerdan que cuando Dios creó a los seres He humanos, said it's good. Él dijo, es bueno, fue It's bueno. very good. Es muy bueno en gran manera. When we sin, Cuando nosotros pecamos, we don't lose our image. nosotros no perdemos la imagen. The image is marred. La imagen queda It's afectada. corrupted. Es corrompida. It gets broken. Queda quebrantada.
What did Christ come to do? ¿Qué vino Cristo a hacer? To renew, A renovar, restore, a restaurar, redeem. a redimir. Christ did not come Cristo no vino to save you from being human. a salvarte de ser un ser humano. He came to save you Él- to be human. Él vino a salvarte para que seas humano. Isn't that good ¿No news? es eso? ¿No son buenas noticias? The third way, La tercera forma, just quickly, sí, rápidamente, that theologians talk about the image of God. en que los teólogos hablan de la imagen de Dios, In addition to the functional en way adición a la parte funcional and the role or the place that we hold in y creation, al papel o el rol que jugamos en la creación, is a relational framework. hay un aspecto que es relacional. Remember, we're not just in the image of a God, Recuerden que no fuimos hechos simplemente a imagen de un Dios, we're in the image of this God, somos hechos a imagen de ese Dios, the God, el Dios, the true God. el verdadero. And what do we know about this ¿Y God? qué sabemos acerca de ese What do we Dios? know, for example, ¿Qué sabemos, por ejemplo, about this God that's different than Islam? acerca de este Dios que es diferente al Islam? Remember the language in Genesis 1? ¿Recuerdan el lenguaje en Génesis 1? Let us, Hagamos, in other words, en otras palabras, God is Trinity, Dios es Trinidad, Father, Padre, Son, Hijo, Holy Spirit. Espíritu Santo. I'm not going to spend any time Yo no voy a pasar ningún tiempo trying to explain the Trinity tratando de explicar la Trinidad, because, as St. Augustine said, porque como dice San Agustín, as soon as you try to explain tan God, pronto como tratas de explicar a Dios, you are a heretic. eres un hereje. All right? But what we know Pero sabemos about the Trinity acerca de la Trinidad, is not that God does no relationships, que Dios tiene relación, it's that God is a es relationship que Él es en sí mismo in relación. His nature. En su naturaleza está. And so if we are in His image, Así que si estamos hechos a su there's got to imagen, be a relational tiene aspect. que haber un aspecto relacional. And in fact, Y de hecho, you could see this relational aspect puedes ver este aspecto relacional described in the creation story. descrito en la historia de la creación. If you're taking notes, you can just draw a little stick figure. Si estás poniendo notas, tú puedes hacer un pequeño dibujito de Yeah, draw a person. una persona. It doesn't have to be good. Con palito. No tiene que ser un buen dibujo. The first relationship, La primera relación, the primary la relationship relación primaria that every human is in, en la que se encuentra todo ser humano, is the upward relationship with God. es la relación con Dios arriba. That's the defining Esa es relationship. la relación que define todo. We have to keep that relationship first. Tenemos que poner siempre esa relación como lo primero. What the creation story describes Lo que describe la historia de la creación is in the garden, Adam and Eve es que en el huerto Adán y Eva had an uninterrupted relationship with God. tenían una relación no ininterrumpida con Dios. They walked with God Ellos caminaban and con talked Dios with y God. hablaban con And Dios. remember, Y when the fall recuerden, happened, cuando ocurrió la caída, they hid from God. ellos se escondieron. See, it's a relational thing. Ven, es un asunto relacional. We also have an inward relationship. También tenemos una relación que es a este nivel You can vertical. draw an horizontal. arrow right into the side of the guy. Y puedes quizás colocar una flecha a un lado del individuo. It's weird to think that we're in a relationship with ourselves, Es raro pensar que nosotros podemos tener una relación con nosotros but mismos. we're self-aware. Pero nosotros somos personas que somos We ask those big autoconscientes. Podemos hacernos preguntas. Remember, Recuerden in Genesis 2, que en Génesis capítulo 2, before the fall, antes de la caída, it says that Adam and Eve were naked, dice que Adán y Eva estaban desnudos, but they were not ashamed. pero no se avergonzaban. After the fall, Después de la caída, they were naked ellos estaban desnudos and they were ashamed. y se estaban avergonzados. So there's part of that O sea about que- who we are Así que hay parte de esto, de quiénes somos, that gets corrupted by sin. que fue corrompido por Then causa there's del the pecado. outward Y relationship. luego está esa relación externa. Adam is in relationship with Eve. Adán tiene relación con Eva. For us, Para nosotros it would be the personal relationship, serían las relaciones interpersonales. but also those relationships that we have as citizens, Pero también esas relaciones que tenemos como living in ciudadanos, communities, en las vivimos en comunidades, being members of a church, somos miembros de una iglesia, being a part of a nation, somos parte de una nación. the outward relationship. Esas son las relaciones externas. And then there's the downward Y relationship. luego están las relaciones que son That's with hacia the abajo. rest of creation. Eso es, nos relacionamos con el resto de la creación. That's what Genesis 1:26 describes. Y eso es lo que describe Génesis 1:26. That we rule over the fish, 28, verse Versículo 28. 28. We rule over the fish of the Que sea and the birds of the air. gobernamos sobre los peces del mar, las aves del cielo. Let me ask you this. Permítanme preguntarles, Which of those relationships were created by God?
¿Cuáles de esas relaciones fueron creadas por Dios? All of them. Todas. Which of those relationships were broken by sin? ¿Cuáles de esas relaciones fueron quebrantadas por el pecado? All of them. Todas. Which of those relationships are restored in Christ Jesus? ¿Cuáles de esas relaciones son restauradas en Cristo? Say it loud. Díganlo alto. All Todas. of them. We sometimes talk about our faith, A veces hablamos de nuestra fe, not only to ourselves, no solo para nosotros mismos, but to our children, sino para nuestros hijos, as if it's only the upward relationship. como si fuera solo la relación vertical. There are some churches Hay algunas iglesias that are seeker friendly. que son aquellas que tratan de agradar a todo el mundo They downplay God y ellos rebajan a Dios and His holiness. en cuanto a su santidad, And you would get the impression y tú te llevas la impresión that salvation is about feeling good about yourself. de que la salvación se trata acerca de sentirte bien contigo mismo, It's not about that at all. pero no se trata de eso en lo absoluto. But if our kids only hear Pero si nuestros hijos solo escuchan the upward relationship la relación vertical con and Dios, maybe the inward relationship, quizás la relación que podemos tener con nosotros mismos, but never how the gospel forms the outward pero relationship. nunca cómo el evangelio forma esas relaciones I'll externas. tell you what happened in America. Entonces les digo qué pasó en América, en We Estados lost, Unidos. we lost a lot of young people, Nosotros perdimos a muchos jóvenes, a lot of young Christians too, a muchos jóvenes cristianos también, because the culture changed their minds about the outward porque la relationships. cultura les cambió sus mentes en cuanto a las relaciones externas. We were telling them about God. Le estábamos hablando acerca de Dios The culture was talking about sex and marriage. y la cultura le estaba hablando acerca del sexo y del We matrimonio. thought it was moral, Nosotros pensábamos que era un aspecto moral not about identity. y no acerca de identidad. Christ came to restore all the Cristo relationships. vino a restaurar todas las relaciones. Amen. Amén. Amen. Thank you Amén. very much. Gracias.